Qué bendición estar aquí una vez más, compartiendo la palabra del Señor. Hoy quiero traer un tema que sea de gran ayuda, especialmente para aquellos hermanos que han tenido ciertas dificultades, frustraciones, porque han querido mejorar en esa intimidad con Dios. Se han propuesto algunas veces mejorar en el estudio de la palabra del Señor, pero dicen que solamente lo logran por unos días, máximo por una semana. Solo lo logran temporalmente, pero por más que lo intentan, y lo han intentado en muchas ocasiones, las cosas no han salido bien. Precisamente a través de este tema que quiero traer hoy, lo que quiero es que sea de gran ayuda para que aquellos que en verdad quieren mejorar en esa intimidad con Dios, que quieren mejorar en el estudio de la palabra de Dios, puedan alcanzarlo. De hecho, tal vez algunos estarán frustrados porque no aprovecharon bien estas cuarentenas que tuvimos, estos encierros, para estar mejor, mucho mejor en la relación con Dios, apartando tiempos para estar a solas con Él. Tal vez querían, pero no lo hicieron. Y hoy vamos a ver cuál es esa razón, por qué es que no lo alcanzamos, por qué es que deseamos esto, pero no lo logramos. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Gálatas, ahí en el capítulo 5. En el versículo 16 y 17 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Aquí precisamente el apóstol Pablo nos está recordando la carta que escribió allí en Romanos capítulo 7, cuando dice: miserable de mí, ¿qué voy a hacer? No hago lo que quiero hacer. Yo sé que hay cosas que debo hacer, pero no soy capaz de hacerlas. Dice: gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es quien me ayuda. Precisamente hoy vamos a estar viendo de que eso no se trata de orar en nuestras fuerzas. Cuando Juan Wesley preguntó a su mamá, Susana Wesley, acerca de qué era el pecado, ella le dio una respuesta práctica, no teológica, pero hoy vamos a ver la respuesta práctica y teológica de por qué es en realidad el pecado y por qué es que muchas veces queremos hacer lo bueno y no podemos. Ella le dijo a Juan Wesley: cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso es pecado. Hoy vamos a estar analizando qué quiere decir esto y qué nos dice la palabra del Señor. Ahí es donde fallan muchos cristianos. Aumentamos tanto la carne de tal forma que terminan debilitándome espiritualmente. Pero si nosotros tratamos de aumentar más bien espiritualmente, vamos a debilitar la carne. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? No es en nuestras fuerzas. ¿Alguna vez has dicho el día de mañana empiezo y me voy a proponer que esta vez sí voy a cambiar las cosas, sí las voy a hacer diferente, sí voy a empezar en serio con Dios en muchas cosas, pero por más que lo intentas no lo logras, aún con la palabra del Señor, el estudio de la palabra? Es porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Andar en el Espíritu es la clave. Ahí la encontramos nosotros. Es lo que Pablo nos quiere enseñar aquí en Gálatas capítulo 5. Andar en el Espíritu es la clave, pero no siempre es fácil. Él mismo lo dijo. No siempre es fácil, porque la carne se opone al Espíritu. Y tenemos que entender que estamos entonces en una batalla constante, todo el tiempo, todos los días, todas las horas. Hay una batalla en el interior del cristiano y es la batalla entre la carne y el Espíritu. Eso lo tenemos que tener claro. Aquí, como lo escribe Pablo, se oponen entre sí y no se llevan bien en absoluto. Por esa razón nosotros debemos tener esto claro. Cuando la carne está ganando la batalla en el interior, en nuestro interior, usted no hace lo que desea, y es lo que Pablo quiere decir. A eso se refería en Romanos 7, después del versículo 15. No podemos hacer lo que deseamos, porque la carne se opone y está ganando la batalla. Usted no vive de la manera que desea, vive bajo la carne en lugar de vivir bajo el Espíritu, que es lo que realmente deseamos, lo que realmente anhelamos. El hecho de esta batalla, entonces, como nos lo propone Pablo acá, es algo que nos debe despertar a nosotros como hijos de Dios, para entender que estamos en una batalla constante y que no podemos andar por ahí confiados.
ni haciéndonos los fuertes, diciendo, nada, no voy a tener dificultades o problemas, todo va a ser fácil. No lo es. Si usted no sabe que está en una batalla, siempre va a perder, si no es consciente de eso. Además del hecho de que la batalla nos enseña que requiere un esfuerzo para caminar en el Espíritu. Pablo nos enseña esas cosas acá. Estamos en una batalla constante y requiere de un esfuerzo de parte de nosotros para caminar en el Espíritu. Hay que buscar a Dios y bloquear las cosas que nos impiden caminar en el Espíritu. Cuando usted va a un médico de los que sirven, de los que quieren ayudar a las personas, no solamente recomiendan unos medicamentos que hay que tomar, también le dicen, de nada va a servir que tomes esos medicamentos si sigues tomando y comiendo ciertas cosas que te van a empeorar tu situación de salud. Eso mismo pasa con la vida espiritual. Nosotros queremos caminar en el Espíritu, pero no dejamos de lado aquellas cosas que alimentan la carne y por eso se nos hace más difícil y complicado poder vivir una vida en el Espíritu. A medida que nosotros vayamos mirando acá el tema hoy y lo vayamos desarrollando, vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer entonces para que funcione, para que nos vaya bien. Debes tener claro que no es en tus fuerzas. Debes pedir a Dios que coloque ese deseo en ti que tienes, de poder tener una mejor intimidad con Él, que te permita que te recrees en su presencia, que te goces en su presencia, que su palabra sea un deleite para ti, un manjar diario en el cual tú puedas gozarte cada mañana, cada día, estudiando su palabra. Ahí está la clave, que te ayude a vivir en el Espíritu, pedírselo al Señor, que Él sea quien produzca eso en tu vida. Si no sientes deseo de leer la Biblia y orar, solo deseas asistir a las reuniones, puede ser que entonces estés en decadencia espiritual o debes analizar si es que a lo mejor no eres verdaderamente un creyente. No es suficiente con ir a una reunión simplemente a la iglesia. ¿Dónde está ese deseo por buscar a Dios constantemente? Todos los días de nuestra vida, porque en el culto o en las reuniones vamos a recargar energías, vamos a vivir una reunión entre hermanos y a fortalecernos con el fin de poder tener un mejor tiempo con Dios durante la semana. Pero la gente está haciendo al revés. Durante la semana no está teniendo un tiempo con Dios excelente y van al servicio creyendo que allí está el mejor tiempo, olvidándose de que hay que buscar la intimidad en nuestras casas todos los días y vivir como si estuviéramos en la reunión en la iglesia, buscando dar testimonio, buscando vivir en santidad. Debemos saber que todo bebé tiene hambre. Cuando nace tiene hambre, quiere leche. Él pide leche. Asimismo, cuando tú naces de nuevo, cuando has nacido una nueva vida con Cristo, deseas y tienes hambre por la presencia y la palabra del Señor. Por eso no es suficiente con aquellos que solamente hablan de estudiar y estudiar la Biblia para conocerla, porque tal vez esto no signifique tampoco que están teniendo hambre por Dios y por hacer su voluntad. Pero cuando nosotros buscamos ese estudio de la palabra del Señor para crecer espiritualmente y esa búsqueda de intimidad con Dios porque queremos y anhelamos y nos agrada estar en su presencia, entonces ahí podemos ver entonces que empieza a surgir un crecimiento y un desarrollo espiritual en nuestra vida. Así como los bebés tienen que ser evaluados si están creciendo y desarrollándose normalmente, asimismo también nosotros los hijos de Dios. ¿Qué es la carne entonces según lo relata el apóstol Pablo aquí en Gálatas 5? ¿A qué se refiere con la carne? Cuando habla de que la carne se opone al espíritu. Él no está hablando ahí de nuestro cuerpo físico, de nuestra parte física. Él está hablando allí de otra cosa. Precisamente, él no está diciendo que nuestra carne ni siquiera es la naturaleza caída. Porque el hombre viejo que heredamos de Adán, ese viejo hombre fue crucificado con Jesús y ahora está muerto y enterrado. Eso lo vemos allí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, precisamente, en el versículo 6, nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como Pablo usa aquí la expresión de la carne, está refiriéndose a nuestro hombre interior, que existe aparte del hombre viejo y el hombre nuevo. Él se está refiriendo a nuestro hombre interior. Y él dice que ese hombre interior está entrenado en la rebelión, en la naturaleza, en la vieja naturaleza, el mundo y el diablo.
Por esa razón es que nosotros queremos, como dice Pablo, yo quiero hacer muchas cosas, deseo hacer muchas cosas como Dios dice, pero no puedo, hago lo que no quiero. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará del poder del pecado que está en mí? Gracias doy a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición saber que contamos con la ayuda de Él. A pesar de que el viejo hombre fue crucificado con Cristo y está muerto y está enterrado. A pesar de eso, su influencia se vive a través de la carne. Y Él luchará contra nosotros hasta que experimentemos el antídoto final de Dios a la carne. ¿Y cuál es ese? Un cuerpo de resurrección. Eso quiere decir que mientras estemos aquí en esta vida, no somos inmunes. No estamos libres de pecar mientras estemos aquí en este mundo. Solamente cuando tengamos ese cuerpo de resurrección, que es el antídoto final que Dios nos ha dado para la carne. Mientras no haya pasado eso, no dejaremos de luchar esta batalla. Martin Lloyd Jones dijo que aquellos que se creen muy fuertes, que aquellos que sienten que no tienen que cuidarse del pecado, son los que primero van a caer, porque nosotros, sin importar cuánto tiempo llevemos en el cristianismo o cuánto hayamos avanzado en el cristianismo, qué tan lejos hayamos llegado, estamos siempre siendo vulnerables al pecado, siempre, constantemente. La palabra que Pablo usó aquí, la palabra en el griego que usa es S-A-R-X, S-A-R-X, SARS. Es una palabra que usa para referirse a la carne. Y lo que traduce y lo que quiere decir Pablo aquí es que esto viene a significar que el mal del hombre es capaz de hacer aparte, el mal que el hombre es capaz de hacer aparte de la intervención de la gracia de Dios. El hombre interior, por más que desee hacer cosas buenas, es un hombre que camina en la rebelión, en la vieja naturaleza, y nosotros debemos ser cuidadosos en esa parte. ¿Cómo luchamos entonces contra la carne? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos batallar? ¿Cómo podemos lograr que esto funcione? En primer lugar, tenemos que ser capaces de decir no a la carne y sus deseos pecaminosos. Martin Lloyd Jones también habla de que no es posible que saquemos excusas sabiendo que es tan sencillo poder decir no y punto a esas cosas. Pero ¿qué hacer cuando no lo alcanzamos, cuando no lo logramos? Esto trae gran frustración a muchos creyentes. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de matar de hambre a la carne y las malas influencias. No solo la carne, las malas influencias también. Y esto se logra a través de un proceso. Esto no es inmediato. Esto no es algo mágico. Tenemos que lograr a través de ese proceso matar de hambre a la carne. Y entre más deseemos hacerlo y más nos propongamos hacerlo, vamos a ir viendo cómo cada día vamos ganando terreno y vamos ganando esa batalla. En tercer lugar, tenemos que fortalecernos en el Espíritu de Dios y dejarnos influenciar por Él, rogando a Dios porque ponga en mí ese deseo de orar, de leer su palabra, de alimentarme de su palabra, de gozarme en ella, de deleitarme en ella. Que podamos disfrutar de esa presencia de Dios, que al meditar en la palabra podamos gozarnos de ver que la palabra obra en nosotros trayendo limpieza, fortaleciéndonos, animándonos, exhortándonos, regocijándonos de poder caminar en ella. Si usted mantiene la palabra fuera de vista, debe de ser cuidadoso porque usted es impotente contra la carne. Debe saber que es importante mantener la palabra de Dios en su vida. Lutero dijo, yo sé que esto es un hecho y he sido atacado por muchas pasiones violentas, pero en cuanto me agarré un poco de los pasajes de las Escrituras, mis tentaciones me dejaron. Sin la palabra no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne, dice Lutero. Si después de un tiempo yendo a la congregación, tus amigos incluso siguen siendo no creyentes, la pregunta es si tú naciste de nuevo. Porque si naces de nuevo, vas a vivir como Dios manda y ellos no van a soportar y se van a apartar por sí solos de ti.
Adrian Rogers dijo, no tienes que apartarte de tus amigos. Si tú vives el evangelio tal como es y aún lo predicas, vas a ver cómo ellos se van a apartar de ti. Si ellos no quieren cambiar. ¿Hasta qué punto hemos avanzado nosotros? Si no deseas leer la Biblia, no deseas orar, estar en comunión con Dios, si ese no es tu deleite, es porque estás en decadencia espiritual. Deberías ser consciente de eso. Si te preguntas qué te ha alejado de Dios, de su palabra, de su intimidad con Dios, debes saber que un hijo de Dios que se llena de cosas de este mundo, ellas le quitan el apetito por Dios. ¿Por qué razón? Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Por eso dice la palabra del Señor, velad y orad. Manténgase vigilantes, alertas, para que ese apetito permanezca allí. Pero nosotros en medio del descuido hemos permitido que sea alimentada la carne recurriendo a otras cosas. Y de esta manera la carne entonces sea más fuerte en nosotros que el poder caminar en el Espíritu. Debemos fortalecer esa relación con Dios suplicando a Él porque nos ayude a alcanzarlo. Por eso es que personas nos dicen exagerados. Aún nuestros hijos a veces creen, pero el tiempo lo determinará. Cuando entren en un enfriamiento espiritual, al ver que dieron lugar a muchas cosas de la carne que ellos no entendían, que estaban matando el apetito por Dios y que estaban acabando y deteriorando esa relación con el Señor. Y por eso la carne se fortaleció más en ellos. Por eso no podemos ser permisivos. Entonces, ¿qué debemos hacer? El paso que debemos tomar es arrepentirnos. Regresar a Dios, cultivar el hambre por la palabra del Señor. ¿Dónde estamos fallando los cristianos? Decimos, a partir de mañana voy a tener una pasión por las cosas de Dios. Mañana sí va a ser en serio. A partir de mañana voy a empezar a orar constantemente, sin falta, a leer la palabra de Dios, a estudiarla. Esta vez sí va a funcionar. Lo que debo hacer primeramente es reconocer a Dios, delante de Dios, decir a Dios, perdóname. Porque no tengo esa hambre por tu palabra. No tengas miedo de decirle a Dios esto. No tengas miedo de reconocer cómo te sientes. Sabes que deberías tenerla, pero si no la tienes, eso no va a cambiar. Si no acudes a Dios y le dices, Señor, la verdad a veces prefiero otras cosas. Tengo más hambre por otras cosas que por tu palabra, por estar en intimidad contigo. Trato de hacerlo y me canso rápido. No lo disfruto, no me deleito. Cuando tú eres honesto con Dios, las cosas empiezan a funcionar cuando reconoces y quieres arrepentirte, cuando quieres cambiar. Tienes que ser honesto con Dios. Señor, perdóname por no ser mi prioridad. Tengo otras prioridades. Mateo 6:33, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y hagan todo lo que la palabra de Dios dice y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la prioridad debe de ser Dios. Y a muchos que están yendo a las iglesias les cuesta que esa sea su prioridad. Porque no han querido reconocer, les da pena reconocer delante de Dios cuando Dios lo sabe. Que no son capaces por sus propias fuerzas. No soy capaz de hacer, Señor, lo que tú me dices. ¿Por qué no reconocerlo? Señor, tu palabra dice que no debo hacer esto, pero es una lucha muy fuerte porque a veces me doy cuenta que esto me toma con mucha fuerza. Y aunque sé que no debo hacerlo, termino haciéndolo. Necesito de tu ayuda. Necesito que me auxilies. Necesito que vengas a socorrerme, Señor, y a sacarme de esta situación. Que pongas en mí esa hambre por ti, ese deseo por hacer lo que tu palabra dice. Para poderlo lograr, es increíble, pero es lo que tienes que hacer, pedírselo a Dios, que te lo ayude a alcanzar, para que después no digas, fui yo quien lo hizo, fui yo quien lo logré, fui yo quien lo alcanzó, sino que puedas decir, Dios lo hizo en mí. Dios lo hizo en mi vida. Fue Dios quien me ayudó. Y ahí entiendes la importancia de la dependencia de Dios en todo tiempo. Lo que tenemos que hacer es pedir a Dios conforme a su voluntad. Pedir a Dios todas estas cosas van a hacer que lleguen. Y pedirlo hasta que llegue. Esa era la oración de David en el Salmo 27, cuando decía, una sola cosa le he pedido al Señor. Hay una cosa que deseo. Y es poder estar en su presencia todos los días contemplando su hermosura. Eso era lo que David decía.
Tal vez será a eso a lo que se refiere el Señor cuando dice en Apocalipsis 2 que hemos abandonado el primer amor, en que no estamos orando como David oró en ese momento y decía, solo deseo una cosa, solo una cosa le pido al Señor, que fue lo que Jesucristo nos enseñó a orar allí en Lucas capítulo 11. Y él decía, deseo estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Y empiezo a recordar entonces, cuando hablo de esto, cuando por primera vez yo empiezo una relación maravillosa con Dios y digo a partir de ese momento, Dios, tú eres todo lo que necesito. Tú eres todo toda mi vida. Tú eres con quien yo quiero pasar el resto de mis días. Llenas de una alegría inmensa mi vida. Tú, solo tú. No deseo otra cosa más. Dejo a un lado todos los otros sueños. Porque solo deseo estar junto a ti. Pero ¿qué pasa con el correr del tiempo? Vamos descuidando eso que un día hablamos con Dios. Y nos vamos descuidando en ese primer amor. Y vamos descuidando esa relación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Cada vez que nos demos cuenta de eso, poner una señal de alerta y empezar a vivir una manera diferente con Dios. De una manera distinta, buscando agradarle a Él con todo nuestro corazón. En Lucas 11 podemos ver que el Señor Jesucristo le enseñó esto a los discípulos y aún les dijo, pidan y se les dará, busquen y hallarán. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿A qué se refería cuando nos decía que oráramos, que pidiéramos? ¿Qué es pedir? Es orar. Y Él concluye diciendo, allí en Lucas 11, cuando está hablando acerca de la oración, dice, porque si ustedes siendo padres saben dar y no son tan buenos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Quiere decir que para encontrar esa intimidad con Dios, esa comunión con Dios, esa hambre y ese deseo por la palabra de Dios, se lo debemos pedir a Dios. Solo de esa manera funciona. He escuchado a predicadores, maestros de la palabra, maestros en teología que aman a Dios y que son fieles a la palabra de Dios, decir, lo intenté muchas veces en mis fuerzas y no funcionó. Y entonces hasta ahí se va a acabar ya de que tú tengas que decir, varias veces lo he intentado y no funciona. Va a funcionar cuando tú busques a Dios y le digas, Dios, quiero que me conviertas en un hombre que entienda que tú eres lo mejor en mi vida. Quiero que tú me ayudes para lograr y alcanzar esto. Y entonces te vas a sorprender porque ahí es cuando va a suceder. Ahí es cuando va a acontecer, porque es lo que tú deseas. ¿En realidad deseas eso? Es obvio que yo no puedo decir cómo serán las cosas declarando y profetizando, porque decretando, porque eso no es bíblico. Y hoy en día vemos a gente que ni siquiera busca de Dios y vive una vida muy mundana, ya declarando y decretando porque les han dicho que eso funciona. Y lo han tomado como un juego, pero eso no es bíblico. Lo que hay que hacer es buscar el rostro de Dios y suplicar, pedirle a Él. Hay que pedírselas a Dios para que eso funcione. No es algo que dependa de mí, sino de Dios. De que Dios me lo permita, que Dios me regale eso. Que Dios me ayude para alcanzar eso. Cuando lo intentamos en nuestras fuerzas, no funciona, solo funciona por unos días. Caemos en la trampa de creer que está funcionando, pero a los pocos días, tal vez una semana, ya no lo hacemos más. Así es que dependamos de Dios, no de nosotros. Cuando no tenemos deseos de las cosas de Dios, es porque entonces tenemos deseos de otras cosas. Y por eso nuestra vida se va en esas cosas, dedicando el tiempo a esas cosas. Mostramos más hambre por otras cosas que por la palabra de Dios. Mostramos más hambre por otras cosas que por la presencia de Dios. Y por eso a veces ni siquiera disfrutamos el cristianismo. Aquí lo que tenemos entonces es un problema de prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Evangélicos que caminan en la carne. Si caminamos en la carne intentando orar, leer, eso no nos va a mantener. Tiene que ser en el Espíritu. Porque Dios, es ahí donde nosotros podemos comprender y entender que Dios tiene un plan para nosotros y es que vivamos en su presencia. De eso se trata. Que podamos buscarle en todo tiempo. Te invito a que lo intentes esta vez, pero ya no en tus fuerzas. Te invito a que esta vez busques que funcione, entendiendo que no depende de ti y que ya no digas a partir de mañana sí funcionará, a partir de mañana sí lo haré, a partir de mañana sí lo voy a lograr. No,
Más bien que busques a Dios y digas, Señor, si no eres tú el que me ayudas, eso no funcionará. Ayúdame para que funcione. Señor, yo quiero, yo anhelo, yo deseo que hagas esto en mi vida, que pongas esto en mi corazón. Les invito a que oremos. Padre, muchas gracias. Te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra se cae toda duda, toda confusión y aún, señores, se cae toda frustración que pueda haber en nuestra vida. Aún porque muchas veces hemos intentado tener un mejor tiempo contigo y no lo hemos alcanzado. Señor, pero es obvio que funcionará cuando nosotros buscamos tu rostro sin desmayar hasta que acontezca. Y que todos los días te busquemos y digamos, Señor, yo quiero que hagas de mí un creyente que viva en el Espíritu, un creyente que ame tu palabra, que se deleite en ella, que ame tu presencia, que se deleite en ella y que pueda entender que no hay nada mejor para el ser humano que tú. Y que podamos decir como David deseó en el Salmo 27, solo una cosa le pido al Señor. Y el Señor dijo, pedid y se os dará. Que yo pueda estar en su presencia todos los días de mi vida, contemplando su hermosura. Señor, coloca eso en nosotros. Coloca eso en mí. Y qué bueno que tú empieces a partir de ahora a buscar el rostro de Dios suplicando por esto hasta que acontezca. Y Señor, que no lea tu palabra como leer cualquier otro libro. Que lea tu palabra y me deleite en ella. Y cada día sea sorprendido por la manera como me instruye, como me exhorta, como me anima, como me edifica. Y como me ayuda a vivir una vida como a ti te agrada, Señor. Padre, ruego por aquellos que están deseando y anhelando vivir un mejor tiempo contigo, que lo han intentado y han fracasado, que a partir de ahora, Señor, los pongo en tus manos, Dios, a cada uno de ellos, para que esta vez sean victoriosos y empiecen un nuevo tiempo contigo, Señor. Puedan mejorar en esa intimidad contigo y puedan gozarse al ver tu poder obrando en ellos. Que puedan ser conscientes que no habrá día en que no haya una batalla, en que no haya que librar esta batalla, donde la carne y el espíritu se oponen entre sí. Y esta batalla hay que librarla todos los días de nuestra vida. Y que en vez de vivir en la carne, vivamos en el espíritu. Y que podamos gozarnos de ver cómo tú colocas en nosotros esos deseos de hacer tu perfecta voluntad, esos deseos de caminar contigo, esos deseos por querer estar en tu presencia, por querer ser mejores cristianos cada día. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tu bendición sobre cada uno de nosotros, amado Señor. Muchas gracias, amado Dios. Mis amados hermanos y aquellos que nos escuchan a través de ese video, que el Señor les bendiga ricamente, que puedan estar mejor en su presencia cada día, que puedan disfrutar y gozar de lo que es estar en la presencia de Dios y poder deleitarnos en su palabra. No puedo olvidar aquel día maravilloso en que quise empezar una relación con Dios. Y aquel día en el cual pude conocer que Dios me permitió conocer que Él era real. Y entonces empecé a darme cuenta que no había un mejor día en mi vida que ese. Que a partir de ahí era un hombre afortunado, dichoso, sabiendo que ahora disfrutaría más mi vida estando en la presencia de Él. Pero no podemos olvidar que hay una batalla diaria que quiere impedir, la carne quiere impedir que nosotros alcancemos esto, disfrutar de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Pero nos encomendamos a Dios cada día y podemos gozar de este tiempo, disfrutar de este tiempo. Doy muchas gracias a Dios por poder comunicarme con ustedes a través de este medio y sigo orando por cada uno de ustedes, que sea Dios levantándoles cada día y bendiciéndoles en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga en gran manera, que la pasen muy bien, que sea el Señor guardándoles en todo tiempo y que puedan seguir ustedes allá desde sus casas disfrutando de un tiempo maravilloso con el Señor. Dios les guarde.